Bienvenidos y bienvenidas a este programa de Conoce tus Derechos, la segunda edición en formato podcast y la séptima edición del proyecto. Este programa cuenta de 10 cápsulas informativas que buscan ser tu brújula en el proceso migratorio. Hoy tenemos a un invitado muy especial. Tenemos el honor de tener con nosotras a Carlos Beltrán, el director del CITE, el Centro de Información para Trabajadores Extranjeros. Muy buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Camila. Encantado de estar otra vez con vosotros. Un honor, siempre muy contentas de que estés aquí. Y nos gustaría empezar para que te presentes y presentes un poco el CITE. ¿Qué es el CITE y cómo apoya a las personas migrantes que llegan a Cataluña? Mira, el CITE es el Centro de Información para Trabajadores Extranjeros. Es una asociación sin ánimo de lucro que fue promovida por Comisiones Obreras, el Sindicato de Comisiones Obreras de Cataluña. Ahora, mira, este mes de marzo cumple 39 años. En el 1986, supongo que personas con una clarividencia de lo que sería el movimiento migratorio, porque en ese momento en España había un 2% de inmigrantes extranjeros y había 2 millones de españoles en el extranjero, decidió pensar que sería útil que el sindicato organizara o fomentara una asociación para defender los derechos de las personas inmigrantes. En ese momento, ya os digo, no, España no era atractiva, era de paso para ir para Europa, pero ellos vieron lo que acabaría pasando, que es la realidad actual. Entonces el CITE se crea como una asociación para ayudar a las personas extranjeras en sus trámites de extranjería, básicamente. Nosotros seguimos haciendo esa función, seguimos asesorando en temas de procedimientos administrativos, todo tipo de procedimientos administrativos de extranjería, con una red actualmente de 33 oficinas en toda Cataluña que recibe el apoyo de distintas administraciones. Aprovecho para decir escaso, como pasa con todas las asociaciones. Entonces, esta red de oficinas asesora gratuitamente en trámites de extranjería. También realizamos formación en el ámbito de la acogida, formación sobre todo de derechos laborales, que es el tema que vamos a tratar hoy. Muy bien, unos visionarios Pues sí. en su época, la verdad, y un servicio vital para las personas que llegamos aquí a Cataluña. ¿Y cuáles son las principales dudas o problemas con las que llega la gente que pasa por el CITE? Mirad, ahora de las personas que atendimos el año pasado, casi 12.000 personas, el 74% estaban sin documentos, estaban sin papeles. Por tanto, te puedes imaginar que sus principales preocupaciones cuando vienen al CITE es cómo voy a regularizar mi situación. Por lo que conlleva, y todos sabemos que conlleva la situación de estar sin documentación, sin papeles, ¿no? Porque estás sujeto a precariedad, vulnerabilidad, explotación laboral. Y entonces, ese sería el primer objetivo que tenemos como CITE. Incluso hemos dejado de atender las peticiones de nacionalidad porque consideramos que debemos dedicar nuestros esfuerzos a las personas más vulnerables, y estas son las que no tienen documentación. Y ahí, indirectamente, también aparecen otras preocupaciones vinculadas con el trabajo. Consultas sobre sus derechos, consultas sobre situaciones de explotación. Especialmente, siempre hemos tenido un porcentaje más elevado de mujeres que de hombres que atendemos, porque el peso de personas de origen latinoamericano, casi más del 60% son personas de origen latinoamericano, con una gran presencia de mujeres que acaban trabajando en el trabajo del hogar. Por tanto, en el CITE ya desde el 2017 empezamos a tener un proyecto específico de atención a esas trabajadoras. Y eso va más allá de lo que sería la atención en tema de extranjería, de sus trámites. También hacemos formación en derechos laborales, formación de acogida, que la adaptamos a hacerla los domingos por la tarde porque es el día que tienen libre muchas internas. Y también asesoramiento a la hora de presentar denuncias a la inspección de trabajo o demandas por despido. Aunque no es nuestro trabajo, el hecho de ser una entidad promovida por el sindicato y compartir el edificio con el sindicato Comisiones Obreras, tenemos mucha facilidad para derivar a los asesores laborales estos casos. Y esto que comentabas es sumamente importante, ¿no? El hecho de poder adaptar el proyecto y las actividades que se hacen también a los horarios
de las personas que atendemos, ¿no? Y esto es algo que muchas veces no se tiene en cuenta y hace que genere estas limitaciones a la hora de poder acceder a un servicio. Así que me parece muy importante poder remarcar esto. Y en cuanto a derechos laborales, ¿qué derechos laborales tiene garantizado una persona migrada? Y me interesaría, por sobre todo, que hablemos de personas que están en situación irregular. Persona extranjera en situación regular, que tenga su autorización de residencia y trabajo, tiene los mismos derechos laborales que un español o una española. Exactamente los mismos, tanto de seguridad social como de trabajo. Si me preguntas qué derechos laborales tiene una persona sin autorización administrativa, mucha gente podría pensar que no tiene ninguno. Y esa para mí es la base de la explotación laboral de estas personas. Porque ellas mismas, como trabajadores y trabajadoras, desconocen que tienen derechos, desconocen que tienen capacidad para denunciar las situaciones de abuso. Y eso es lo que aprovechan muchos desaprensivos y muchas empresas para tener personal a bajo precio y unas malas condiciones laborales. Pero una persona, un trabajador o una trabajadora extranjera sin papeles, tiene reconocidos derechos laborales. Tiene algunos tan importantes y desconocidos como el derecho a cobrar las prestaciones en caso de discapacidad por un accidente de trabajo. Y eso viene de un convenio de la OIT, el convenio 19 sobre accidentes de trabajo, que España firmó en 1929, que en ese momento inmigración había poca. Pero ese convenio reconoce a esas personas que tienen un accidente de trabajo que les genera algún tipo de discapacidad reconocida, de poder cobrar la prestación en las mismas condiciones que los españoles. Es un derecho que hay que conocer, pero yo deseo que no tengáis que utilizarlo nunca, porque implica un accidente muy grave. Por otro lado, también una persona sin papeles tiene los derechos vinculados al contrato de trabajo. Y ahí estamos hablando de la el salario, las pagas, las vacaciones, los descansos, etc. Claro, me podéis decir, pero si no tenemos contrato de trabajo. Pero entender que lo que da derechos laborales no es el papel firmado. Lo que da derechos laborales es la relación laboral. Y una relación laboral es una cosa tan simple como que tú me digas, Carlas, píntame esta habitación y yo te pago un dinero por ese trabajo. Esa relación laboral siempre tiene un marco legal. Este marco legal va a ser o el Estatuto de los Trabajadores, que es la ley que recoge lo mínimo de derechos en España, o el convenio colectivo correspondiente. Entonces, yo como trabajador extranjero sin papeles puedo denunciar un despido tranquilamente y tengo derecho a tener un abogado. Si me lo puedo pagar, lo pago. Y si no, puedo ir a un abogado de oficio. Claro, me dirás, ¿aquí cuál es el problema? Pues el problema serán las pruebas para demostrar la relación laboral. Si a mí me despiden, yo lo tengo muy fácil para demostrar que trabajo. Tengo mi nómina, tengo mi informe de vida laboral y tengo mi contrato de trabajo. Una persona sin papeles no va a tener esa documentación. Entonces, ¿qué tendrá? Pues las pruebas que tenga. Los WhatsApps, los correos electrónicos, fotografías, documentos que haya firmado, testimonios que puedan decir si estaba trabajando en ese bar, etc. Cualquier prueba que pueda aportar sería útil para demostrar esa relación laboral. Y alguien podrá pensar que Carla viene aquí y quiere quedar bien con la audiencia, y esto ¿en qué ley sale? Pues mirad, sale en una ley tan poco dada a reconocer muchos derechos como la ley de extranjería. La misma ley de extranjería, en el artículo 36.5, una ley que dice no puedes trabajar sin papeles, o una ley que te dice si yo soy un empresario que contrato trabajadores sin papeles me pueden también sancionar. Pero la misma ley dice en el 36.5 usted no puede trabajar sin papeles, pero si trabaja sin papeles tiene los derechos vinculados al contrato de trabajo en igualdad con los españoles. Y también tiene los vinculados a convenios internacionales, que es el que os decía de accidente de trabajo. Entonces, en resumen, ¿qué derechos tengo? No los mismos que un trabajador con papeles o un español, pero tiene una parte importante de los derechos que tienen que ver con la relación laboral. Y básicamente, ¿qué nos pasa cuando trabajamos? Que nos pueden despedir, que no nos pagan, etc. Entonces, el derecho a denunciar un despido, el derecho a presentar una denuncia a la Inspección de Trabajo por maltrato o por explotación, eso lo puedo hacer. Acá me surgen dos preguntas. La primera es en el caso que hablamos antes sobre las trabajadoras del hogar, o el caso que has comentado de la persona que la contratan para pintar un domicilio, ¿no? Un piso. ¿Cómo logra esta persona
poder realizar una denuncia? El procedimiento es el mismo. El problema, sobre todo en el caso de los trabajadores del hogar, es que hay una coincidencia del centro de trabajo con el domicilio de la persona que te contrata. Y el domicilio está protegido por la Constitución, no pueden entrar en tu domicilio si no es con una orden judicial o si se está cometiendo un delito. Entonces, eso dificulta la actuación de la Inspección de Trabajo. Pero, de hecho, lo que tengo que hacer es lo mismo. A ver, si yo estoy trabajando y... Mira, os voy a contar un caso que estamos llevando ahora, de una trabajadora del hogar que lleva 3 años trabajando en una casa como interna, 24/7. Solo sale un día al mes por la tarde. Hemos tenido que gestionar toda la información para preparar la denuncia por correo electrónico o por teléfono. Entonces, en este caso, está trabajando, hay que presentar una denuncia a la Inspección de Trabajo. La Inspección de Trabajo, entenderla como la policía de las empresas, la que se encarga de vigilar que las empresas cumplan sus obligaciones laborales. Y aquí entended que una persona que te contrata es como una empresa. No nos quedemos con la idea, la empresa es... yo qué sé, empresas grandes y luego lo de trabajar en el hogar es distinto. No, es que es la misma relación laboral. Entonces, si sigo trabajando, denuncio a la Inspección de Trabajo. ¿Qué pactamos nosotros con la Inspección de Trabajo en caso de trabajadoras sin papeles? Una vía diferenciada, pactamos un protocolo con la Inspección de Trabajo para que la inspección intente actuar en esa casa. Puede ser convocando al ocupador a la inspección, yendo a la casa, llamando a la puerta y que te abra la trabajadora, etc. Hay distintas maneras para intentar superar este problema de que la inspección no actúa en los domicilios. En caso de despido es más fácil. En caso de despido, si ya te han despedido, presentamos una demanda laboral. Derivamos la trabajadora a un asesor laboral del sindicato, al gabinete jurídico, que presenta una demanda laboral y entonces será el juez el que, a partir de las pruebas que se presenten, determinará esa relación laboral. En el primer caso, entended que una inspección, cuando tú denuncias a la inspección, lo más probable es que te despidan. A veces no pasa, pero es lo más probable es que te despidan. Entonces, en el momento que te despidan, tú tienes que abrir también la otra vía. Tienes que presentar la demanda laboral correspondiente. Y en eso, importante, tenemos 3 días para hacerla, desde el despido a presentar la demanda. Y lo que hay que hacer es mandar un burofax. En todo caso, eso sería una cosa que os explicaría el abogado o abogada de comisiones de lo que tenéis que hacer, o si venís al sitio os lo explicaremos nosotros. Pero fíjate que hay distintas vías. Y estas vías son las mismas que haría una trabajadora española que le despidieran o que estuviera en una situación de explotación. Por eso os digo que hay unos derechos que los podemos ejercer igual tengamos papeles o no tengamos papeles. La dificultad siempre va a ser el demostrar la relación laboral. Por eso es muy importante que guardéis todas las pruebas que puedan demostrar esta relación laboral. Y poder pensar esto también en el momento que te contratan, ¿no? Porque muchas veces la persona no sabe que tiene este derecho y tampoco sabe cómo actuar. Entonces es importante también, capaz que desde este lugar, desde este podcast, poder animar a las personas que están trabajando en situación irregular, poder producir esas pruebas, ¿no? Y poder guardarlas, tenerlas en su poder por cualquier cosa que esto suele pasar, ¿no? Que esto pueda llegar a pasar. Y lo segundo, creo que es muy importante destacar, es la labor del CITE y el contar con ese apoyo, ¿no? Porque esto que comentabas antes, si yo denuncio a mi empleador, probablemente me quede sin trabajo. Y esto lleva a un nivel de vulnerabilidad por parte de la persona muy grande. Sobre todo estamos hablando de una persona que está en situación de interna, por ejemplo, donde también es su casa. Entonces, esto es muy importante poder asesorarse bien y poder conocer que uno también tiene derechos y que tiene que saber dónde puedo ir para que me puedan asesorar, teniendo en cuenta que esto es algo vital, ¿no? Y es importante para la subsistencia de cualquier persona, tenga o no papeles, ¿no? Pero en el caso de una persona con papeles, la situación de vulnerabilidad es aún mayor. ¿Y qué tipos de abusos o explotaciones laborales, ya has mencionado varios, son más frecuentes y cómo poder identificarlos, ¿no? ¿Cómo puedo saber si esto que estoy viviendo capaz que en mi trabajo es un abuso, me están explotando y qué puedo hacer en este caso? Los principales abusos tienen que ver con las condiciones laborales y con el salario. Básicamente el salario es el más importante.
Normalmente en España existe, y lo decide el gobierno, lo que es el salario mínimo interprofesional. Es una cantidad mínima que es la que debería cobrar en cualquier profesión por una jornada completa, que en España actualmente es de 40 horas. El de 2025 se aprobó hace poco y son 1.184 euros al mes. Entonces, cualquier cantidad que esté por debajo de 1.184 por una jornada completa, ya hay un incumplimiento de la normativa. Entonces, básicamente lo que nos encontramos son salarios por debajo del salario mínimo interprofesional. Luego, lo que ya os he dicho, la jornada laboral máxima en España son 40 horas. Nos encontramos jornadas por encima de lo que sería la jornada máxima. Según el Estatuto de los Trabajadores, tenemos derecho a 1 día y medio a la semana de descanso. Nos encontramos personas que no tienen ese día y medio. Y luego las vacaciones. Tienes vacaciones de 30 días al año, personas que no tienen derecho a estas vacaciones. Eso sería incumplimiento de las condiciones laborales básicas. Luego a veces te encuentras con situaciones ya más de explotación extrema, de personas, como te decía, esa trabajadora del hogar que no estaba trabajando de interna 24/7 y con una persona que por la noche pues tenía problemas de demencia y se estaba despierta, o sea que no podía dormir, y eso acaba generando muchas veces problemas de salud física, de salud mental a estas trabajadoras que llevan en estas condiciones porque necesitan el dinero, porque tienen que mandarlo a su familia, porque tienen que pagar un préstamo que han utilizado para venir. Ahí ya serían situaciones mucho más graves, que a veces incluso llegan a situaciones de semiesclavitud. Cuando ya pasamos a la zona en lo que ya serían más extremas, estaríamos a veces hablando de temas penales. Ya no son faltas administrativas de incumplimiento de las leyes laborales, sino estamos hablando de trata de personas, de explotación de personas, y eso tiene otra vía de denuncia, que ya es a la Policía Nacional en este caso, para evitar estas situaciones. Y qué importante poder no solamente conocer nuestros derechos, sino también conocer de que hay espacios en los que uno puede ir, preguntar e informarse, porque muchas veces estas personas terminan normalizando estas situaciones porque no les queda de otra, ¿no? Y muchas veces no hay un círculo de contención, o este círculo que uno tiene está en una situación parecida. Sí, la primera cosa que sorprende cuando empezamos a hacer la formación, esa que te decía, trabajar del hogar domingos por la tarde, era cuando explicábamos que tenían derechos. Y les quedaban ojos como platos, porque ellas pensaban que no. Pensaban que esa situación que ellas sufrían era porque no tenían papeles. Entonces, reconocer que tienes derechos es la primera cosa. A ver, yo cuando hacemos formación de conocimientos laborales siempre les digo, ahora os voy a explicar todos los derechos que tenéis. Y les cambia la cara, pero diciendo, esto no es verdad, esto no se cumple. Y claro, yo siempre les digo, mira, para saber que te están explotando, que no se están cumpliendo tus derechos, primero tienes que saber qué derechos tienes. Una vez tienes tus derechos y ya sabes y te das cuenta de que no se están cumpliendo, lo siguiente que explicamos es la manera como denunciarlo. Y ahí estaría la vía del papel que tiene la Inspección de Trabajo como parte de la administración que controla esa realidad, pero luego también el papel de los sindicatos. Yo pienso que los sindicatos es muy importante como elemento de ayuda, de defensa, de organización de estos trabajadores y trabajadoras. Muchas veces tenemos una visión de los sindicatos condicionada por la realidad del sindicalismo en nuestro país de origen. A veces el sindicalismo puede estar vinculado al poder, puede estar vinculado a defender más los derechos de las empresas, y eso hace que no te acerques fácilmente a los sindicatos aquí. Aquí el modelo sindical es un modelo que tiene una base, sobre todo el sindicato de clase, que tiene una base de lucha por mejorar los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, y es importante que os informéis. Podéis venir al mío o a cualquiera, a mí es igual. Entiendo que lo importante es estar sindicalizado, en el sentido de que yo no conozco personas más necesitadas de un sindicato que trabajadores y trabajadoras sin papeles. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y otra pregunta que quería hacer, también relacionada con esto de personas en situación irregular, es que hemos escuchado bastante sobre la colaboración con autoridades laborales. Sí, esto es un mecanismo previsto en el mismo reglamento de extranjería,
Fíjate que hay esta contradicción de que te dices la ley de extranjería no te deja trabajar sin papeles, pero luego te da derechos y a la vez te da mecanismos para regularizarte si trabajas. Pero es importante que lo tengáis en cuenta. La colaboración con autoridades laborales es una vía de regularización de las personas que están sin documentos, sin autorización de residencia, que puedan demostrar que han trabajado 6 meses, por lo menos 6 meses. No piden tiempo de estancia en España. Bueno, sí que lo piden, los 6 meses, pero no te piden 2 años como los arraigos, etc. Entonces, ¿cómo tengo que demostrar? Esta relación laboral tiene que haberse dado en los 2 años anteriores a la presentación, en ese periodo de 2 años. ¿Cómo puedo demostrar estos 6 meses? De 2 maneras. Con el acta de infracción de la Inspección de Trabajo, cuando tú presentas una denuncia a la Inspección de Trabajo, la Inspección actúa y cuando comprueba esa realidad y tú le aportas las pruebas del tiempo que has trabajado, hace un acta de infracción a la empresa. En esa acta de infracción se reconoce el tiempo que tú has trabajado. Eso ya sería un medio de prueba. Por otro lado, puede ser que lo que me haya pasado es que me han despedido, he presentado una denuncia al juzgado y es el juez el que ha hecho una sentencia firme, porque sabes que la sentencia, una vez sale la sentencia y hay un periodo para poder recurrirla, si no se recurre ya pasa a ser firme. Esa sentencia firme, si reconoce esos 6 meses, también me sirve para hacer ese proceso de regularización. Y por tanto, fíjate, ¿qué es lo mínimo que necesito? Los 6 meses de trabajo. Los penales y la prueba de que he trabajado esos 6 meses. Y eso, con el nuevo reglamento, antes teníamos que mandarlo a la Dirección General de Madrid. Y eso hacía que el proceso se alargara un poco. Pero con la entrada en vigor del nuevo reglamento ahora en mayo, va a ser la Oficina de Extranjería de Barcelona o la de la provincia correspondiente la que va a resolver. Y eso nos da más proximidad y más capacidad de seguir el proceso. Y una cosa muy importante que no se ha aprovechado, que ya es vigente actualmente en el reglamento actual, que es que la Inspección de Trabajo puede actuar de oficio en la regularización. Antes, en el antiguo arraigo laboral, tú tenías que denunciar si querías acogerte a esta vía. Y si venía la inspección y encontraba trabajadores que no habían denunciado, como que entender el concepto colaboración con la administración, pues no podían acogerse a la vía. Ahora no, ahora incorpora la posibilidad de que la inspección sea ella misma la que inste a la administración de extranjería a hacer los papeles. Lo dice la ley, pero no está desarrollado. Entonces nosotros es una línea de trabajo que hemos decidido fomentar y trabajar porque, a ver, nosotros como CITE, como sindicato, estaremos detectando 10, 8, 9 casos al año que podemos regularizar. La Inspección de Trabajo detecta muchas personas cada día que están trabajando sin papeles. Y por tanto, si eso fuera un mecanismo de lucha contra la explotación laboral y de regularización, sería muy interesante que se pudiera potenciar. ¿Y esto no está trabajado porque no se conoce o no está trabajado porque te lo deniegan si no lo presentas así? No está trabajado porque no se ha desarrollado un protocolo de actuación. Mirad, a veces las leyes dicen cosas, pero luego no acaban de desarrollarse todo su potencial. Aquí el tema de la posibilidad de actuación de oficio de la Inspección de Trabajo no se ha desarrollado como tiene que ser. ¿Qué tiene que hacer la Inspección de Trabajo? ¿Qué acuerdo llega con la Oficina de Extranjería para hacer eso? Entonces, nosotros lo que hemos pedido es que se desarrolle un protocolo de actuación. ¿Qué hace la Inspección cuando detecta trabajadores sin papeles que cumplen los requisitos? ¿Hay algún mecanismo? Se les informa, se le manda a la Oficina de Extranjería y se les sugiere que presenten. Toda esta parte es la que aún no está desarrollada. Yo creo que hay que potenciar, porque un elemento importante en todo el tema de inmigración sería la lucha contra la irregularidad administrativa, pero sobre todo contra la explotación laboral que conlleva. Tengo una pregunta también sobre esta figura que estás comentando. ¿Estos 6 meses de trabajo han de ser en un mismo lugar, en un mismo trabajo? ¿O puedo yo, por ejemplo, si estuve trabajando en varios lugares y cumplo los 6 meses entre todos? Sí, pero piensa, puede ser entre todos, puede ser en 2 empresas, pero piensa que tendrás que haber presentado una denuncia en cada lugar, en cada trabajo. Yo he trabajado 3 meses en uno y me lo ha reconocido la inspección y luego me despidieron de otro y me han reconocido los 3 meses. Son 6 meses, lo puedes sumar.
El problema es que cada uno será un proceso independiente. ¿Y hay un tiempo en el que estos 6 meses tienen que poder hacer? O, por ejemplo, yo capaz que hace 5 años que estoy viviendo aquí y en esos 5 años he pasado por esa situación más de una vez, ¿también valdría? Tiene que ser en los 2 años anteriores 2 años a la anteriores. presentación. Vale. Una cosa importante, cuando estamos hablando de presentar denuncias, de presentar una demanda laboral, para muchas personas eso le da miedo de lo que pueda representar. Esto me va a generar a mí antecedentes penales, me va a generar algún problema. Justamente es lo contrario. Tú estás colaborando con la autoridad y, por tanto, eso lo que te da es más seguridad jurídica, en el sentido de que en el momento que yo he presentado una demanda, en el momento que yo estoy, eso no me va a generar a mí ningún problema para hacer mis papeles posteriormente. Puede ser una vía para hacer los papeles, pero a la vez incluso puede ser una vía que te da más seguridad jurídica, porque nosotros, cuando alguien presenta una denuncia, le damos una tarjeta, le decimos, bueno, si te para la policía por lo que sea, tú le dices que eres usuario nuestro y que estamos presentando una denuncia y estamos haciendo los papeles. Y alguna vez me han llamado diciendo, oye, tal persona que dice que es... llamo de la comisaría de policía, tal persona que dice que es usuario vuestro, sí, les hemos presentado una denuncia, etcétera. Entonces, eso también entenderlo como una vía de colaboración con la autoridad que te da más seguridad. Evidentemente, a veces cuesta denunciar, y muchas veces, si las personas están más o menos bien tratadas en el trabajo y se les respetan sus derechos y se les paga más o menos una cantidad, no van a hacer esa denuncia. Pero a veces nos encontramos con situaciones de un poco de síndrome de Estocolmo, de personas que están siendo explotadas, que aún siguen, ay, pero por favor, pero es que me ha dado trabajo. Cuidado, ahí no te ha dado trabajo, no te hace un favor, te está explotando. Y eso también hay que tenerlo claro. Eso es importante, ¿no? Y muchas veces con este miedo que comentabas, muchas veces también hay un miedo de que esto me quede en algún lado registrado y que el próximo empleador no me contrate porque piense o sepa o se entere que lo he hecho Mm. anteriormente. ¿Esto les ha pasado? ¿Una persona? Te seré muy sincero, porque no me gusta engañar. Dependerá. En Barcelona es muy difícil que eso tenga. Si yo tengo una denuncia en un bar que estoy trabajando o en una empresa que estoy trabajando, difícilmente eso va a ser una cosa vox populi de todos los bares de Barcelona. Si vivo en un pueblo con 4 bares, es muy probable que todo el mundo sepa que he sido yo el que ha denunciado. Eso también, entenderlo. Pero es una realidad que pasa no solo a los extranjeros, en cualquier persona que Sí, haya no. presentado una denuncia. En ámbitos más pequeños es más fácil. Lo importante que tengáis en cuenta es que a ti personalmente no te va a generar problemas a nivel de la tramitación de tus papeles o de posibles antecedentes penales que pueda generar porque tú has presentado una denuncia. Y otra cosa importante, en las demandas sociales, en las demandas laborales, no te pueden hacer pagar las costas del juicio. Sabéis que cuando uno pierde un juicio, encima te hacen pagar el juicio. En el caso de las demandas laborales, no. Lo importante siempre es que estéis bien asesorados y que habléis con un abogado laboralista que sepa el tema. Cuidado con los abogados como los médicos. Si a mí me duele la pierna, no voy a un oftalmólogo. Entonces, a veces en la esquina del barrio hay un abogado que hace de todo. Yo os recomiendo que, si tenéis temas laborales, busquéis abogados laboralistas especializados. Y con esto quería preguntarte, y bueno, en realidad ya lo has comentado, pero que lo vuelvas a mencionar, los servicios que ofrecen en el CITE para que una persona pueda contactarlos. Mira, los servicios, bueno, el sitio tenemos una red de oficinas, son servicios gratuitos, básicamente de extranjería. Entonces, tenéis en nuestra página web, que es www.ccoo.cat/CITE, ahí tenéis todas nuestras oficinas. El teléfono de Barcelona de la unidad central es el 93 481 2720, donde podéis llamar y ahí os orientarán. Os dirán dónde tenemos oficina. Pero lo importante, o nos llamáis, incluso os diré también el correo electrónico, que es muy fácil, cite@ccoo.cat. Cualquiera de estos vías de comunicación, habrá alguien que te pueda informar sobre los servicios que ofrecemos y dónde tenemos oficina para que podáis venir.
¿Y las personas pueden ir directamente? ¿Tienen que hacer esta previa? Primero hay que hacer cita previa. Cita previa. Sobre todo. Si hay alguna urgencia de algún tema laboral, de alguna denuncia que queráis hacer, os podéis poner en contacto por teléfono o mandándonos un correo y nosotros ya priorizaremos esa situación. Claro, en el caso de que hayas mencionado de los 3 días, por ejemplo, por un burofax, en este caso, la persona puede llamar o mandar Evidentemente. Sí. Entonces, o puede venir incluso a Villa Laietana 16, ahí donde está Comisiones Obreras, aquí en Barcelona, en el primer piso, y nosotros le orientaríamos. Y ahí, ya te digo, o lo derivamos al ámbito del gabinete jurídico del sindicato para preparar la denuncia, o si es en concreto en el caso de trabajadores del hogar, ya lo realizamos directamente nosotros. Perfecto. Y para terminar, me gustaría también poder consultarte algunos consejos básicos que podrías darle a una persona que está en situación irregular, una persona migrante que ha llegado recientemente. ¿Qué consejos le darías para poder no sentir vulnerados sus derechos laborales? Información y formación. Esto es lo más importante. Se dirija a entidades como vosotros, Fede Latina, a otras entidades de personas inmigrantes, a los sindicatos, al CITE, a informarse de cuáles son sus derechos, a decirles que tienen derechos. El hecho de ser una persona sin documentos no implica que no tengas derechos, pero hay que conocerlos y hay que saber cómo ejercerlos. Es importante que os apuntéis e intentéis hacer la formación de acogida. La formación de acogida es una formación que realizan los ayuntamientos desde los servicios de acogida del ayuntamiento, y hay 3 bloques, todo lo que sería la parte de lengua, catalán y castellano, si es que no lo conoces, toda la parte del módulo B, que serían los conocimientos laborales, y la parte de conocimiento de la sociedad catalana, que incluye, aparte de historia, costumbres, tradiciones, también el conocimiento de qué servicios públicos tienes a tu disposición. Yo creo que lo importante es información. Información y formación es lo que me va a dar más garantías para poder gestionar el periodo que tendré que pasar de manera irregular. Muchas gracias, Carlos. Siempre un placer tenerte con nosotras. Y muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Y nos vemos en el próximo capítulo de Conoce tus Derechos. Muchas gracias.